En 2021 fue designada por el Secretario General de Naciones Unidas como relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias. Ha sido consultora independiente sobre cuestiones de género, derechos de los refugiados y los migrantes, justicia de transición y respuesta humanitaria. Ha realizado numerosas consultas para departamentos, organismos y programas de las Naciones Unidas como ONU Mujeres, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Internacional para las Migraciones, así como para organizaciones no gubernamentales, grupos de reflexión y el mundo académico. Anteriormente trabajó como funcionaria internacional, prestando servicio en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en 13 países. Durante su servicio, ha planificado, ejecutado y supervisado programas que servían para proteger a las personas que sobrevivían a la violencia de género, en particular a las mujeres y las niñas. La doctora Al-Salem tiene un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Americana del Cairo, Egipto, y un máster en Derechos Humanos por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Sin más preámbulo, doctora, le cedo el uso de la palabra, por favor. Gracias. Querida señora López Rabaldán, querida señora Anaís Burgos Hernández, Excelencias, distinguidas y distinguidos diputados de la Cámara de la República, representantes de organismos de sociedad civil, colegas y amigos y amigas. Bueno, muchas gracias por esta cálida bienvenida. Siempre es un enorme placer para mí estar en México. Es un país que amo mucho, que conozco. Y es un honor también dirigirme a ustedes hoy y gracias por su tiempo y por estar con nosotros. En la próxima hora voy a ofrecer una visión general de las dinámicas globales en lo que respecta a la violencia contra las mujeres y las niñas. Y por supuesto muchas de estas dinámicas también se manifiestan en México, en esta región, afectan a la región Latinoamérica, ¿no? Y también a México y son relevantes para este país. Y a continuación me centraré en algunas cuestiones sobre las que he escrito recientemente, por ejemplo, el tema de la prostitución, el tema de las vientres alquiler, porque sé que hay un interés en estas temáticas y también mis posiciones sobre ellas. Todas y todas aquí sabemos que el derecho internacional de los derechos humanos, a través, por ejemplo, de la CEDAW, de la Convención de Belém do Pará, y el corpus más amplio de normas internacionales de derechos humanos, es muy claro, ¿no? Es inequívoco. Los derechos de las mujeres son derechos humanos, tienen los mismos derechos como los hombres y tienen igual derecho a la dignidad, a la seguridad, la libertad y la integridad corporal y a vivir libres de violencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. El derecho internacional es igualmente claro en que la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas no son un asunto privado. Constituyen violaciones de derechos humanos que comprometen la responsabilidad del Estado. Los Estados están sujetos a la obligación de debida diligencia de prevenir, investigar, procesar y sancionar dicha violencia, así como de proporcionar recursos efectivos y reparaciones, ya sea que la violencia sea cometida por agentes estatales o no estatales. Nos reunimos en un momento marcado por avances históricos, pero también por regresiones alarmantes, y voy a hablar un poco sobre las dos. Bueno, desde la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, y acabamos de celebrar 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, se han adoptado más de 1.500 reformas legales en todo el mundo sobre la equidad de género.
La mayoría de los estados sí han promulgado leyes para abordar la violencia también contra las mujeres. Y sí, la representación de las mujeres en los parlamentos, por ejemplo, se han duplicado, se ha aumentado también en los partidos políticos y, de hecho, es un logro también aquí en México. Y hemos visto una participación económica más grande de las mujeres. Estos logros, por supuesto, no fueron accidentales, fueron conquistados mediante décadas de incidencia incansable por parte de movimientos feministas, sobrevivientes y defensoras de derechos humanos. Y como he dicho, México ha asumido compromisos importantes. Por ejemplo, durante su examen periódico universal en 2024, el gobierno mexicano aceptó la abrumadora mayoría de las recomendaciones, incluidas aquellas relativas a la armonización de marcos jurídicos sobre feminicidio, desaparición y violencia basada en género, y el fortalecimiento de la capacidad de las fiscalías y la protección de defensoras y periodistas. Sin embargo, pese a los avances normativos, la violencia contra las mujeres continúa en niveles epidémicos y alarmantes, también en este país. A nivel mundial, las mujeres aún gozan de aproximadamente el 77% de los derechos legales reconocidos a los hombres. Y la paradoja de nuestro tiempo es esta. El reconocimiento jurídico se ha ampliado, pero la violencia persiste mutua y en algunos ámbitos se intensifica. Y uno de los áreas donde veamos realmente cifras alarmantes es el tema del feminicidio. Solo en 2024, aproximadamente 30.000 mujeres fueron asesinadas intencionalmente en el mundo. Cerca del 60% fueron asesinados por parejas íntimas y familiares. Significa esto unas 137 mujeres y niñas cada día. Esto es apenas la parte visible de la crisis. Esto es apenas el femicidio cometido por parte de familiares o pareja íntima. Porque el feminicidio está subregistrado de manera muy grave y significativa. En particular, si veamos, por ejemplo, los asesinatos fuera del ámbito doméstico, incluidos aquellos vinculados al crimen organizado, las desapariciones forzadas y la violencia armada, y que están también ligadas a las redes de trata de personas. Un hallazgo recurrente en la disparidad entre los compromisos del Estado y la implementación a nivel estatal son que no hay datos desagregados, no se aborda, que sigue la corrupción muy amplia y también la impunidad, y que las respuestas judiciales con competencia en perspectiva de género no están garantizadas. Y por eso, por ejemplo, la CEDAW, el Comité de CEDAW, en su examen de México en 2025, reconoció que hay un aumento de la violencia contra mujeres y niñas perpetrado tanto por actores estatales como no estatales. También reconoció que haya desapariciones persistentes de mujeres y que haya deficiencias en la investigación y en la reparación, y que no hay apoyo suficiente a las familias que buscan a mujeres y niñas desaparecidas. Y una de las razones por las cuales tenemos este fenómeno es la impunidad y la falta de acceso efectivo a la justicia. La impunidad sigue siendo la barrera fundamental para reducir la violencia contra las mujeres y las niñas, y esto es la realidad en todo el mundo, porque las sobrevivientes enfrentan sesgos de género, sesgos de sexo y género, revictimización, retrasos procesales, instituciones insuficientemente financiadas y estereotipos graves discriminatorios.
Y es por eso que también la CEDAW señaló para México obstáculos estructurales, incluida la limitada autonomía de los órganos de supervisión y la insuficiencia de los resultados medibles. Esto es particularmente grave también para mujeres indígenas, rurales, migrantes y aquellas que viven en pobreza o enfrentan discriminación interseccional. Y como he dicho, los estados deben cumplir plenamente sus obligaciones de debida diligencia para prevenir, investigar, procesar, sancionar y proporcionar recursos centrados en las sobrevivientes informadas por el trauma, y también deben invertir de manera sostenida en justicia y servicio de apoyo. Ahora, hay también un otro fenómeno que muestra esta intensificación de la violencia contra las mujeres y niñas, o que puede también explicar este fenómeno, y es la multiplicación de las crisis, la militarización y también las políticas de austeridad que están adoptadas por muchos estados. Porque la violencia contra las mujeres se ve exacerbando por la desigualdad estructural, la pobreza, el desplazamiento y el crimen organizado. Y a nivel mundial, entonces, observamos el creciente militarización y desvío de fondos públicos. Estas medidas de austeridad, ya se vean vinculadas a presiones financieras globales o al aumento del gasto militar, han resultado en recortes graves a refugios para mujeres víctimas de violencia, a asistencia jurídica y a servicios de protección. Y estas medidas de austeridad debilitan también a las organizaciones de mujeres y a las defensoras de derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay menos recursos para ellas. Y estas medidas, entonces, no vienen de decisiones económicas neutrales, son decisiones políticas con consecuencias de género graves. Y entonces es un tema también de decisión política de no priorizar las intervenciones por las víctimas de violencia y de elegir y seleccionar otras prioridades. Confieso que me preocupa también un otro tema, que es la erosión del derecho internacional humanitario y sus consecuencias sobre las mujeres y niñas. Es un desarrollo profundamente alarmante, esta erosión del derecho internacional humanitario, porque fue establecido para proteger a la población civil durante los conflictos armados durante la guerra, para limitar el sufrimiento, para prohibir los ataques contra los civiles y prohibir las violaciones y la violencia sexual, y para proteger instalaciones médicas y civiles y salvaguardar el acceso humanitario. Pero hoy en día, señores y señoras, estamos presenciando una erosión, cuando no a un franco desprecio de estas protecciones. Vemos que hay mucho más ataques sobre infraestructuras civiles, se destruyen hospitales y salas de maternidad, se obstruye el acceso humanitario, se utiliza el hambre como método de guerra, se despliega sistemáticamente la violencia sexual. Y las mujeres y las niñas soportan consecuencias desproporcionadas de este colapso. La violación y la violencia sexual hoy en día se está utilizando cada vez más como herramienta de guerra, sometiendo a las mujeres y niñas a un terror inexplicable. La violencia reproductiva se está utilizando, embarazo forzado, aborto forzado, negación de atención materna. Todo esto se utiliza incluso para cometer genocidios y para destruir comunidades en total o parcialmente. Y yo creo, por ejemplo, que lo que estamos viendo en Afganistán es un tipo de genocidio hecho a las mujeres y a los niños, hecho a las personas del sexo femenino, porque se está destruyendo a ellas
como grupo basado en su sexo. Y esta destrucción no es solamente física, sino también psicológica, civil, social. Realmente vemos este intento de destruir en todas partes y utilizando todas las vías. Entonces, por causa de esta erosión del derecho internacional humanitario, los cuerpos de las mujeres se convierten en campos de batalla. Y lo que preocupa, por supuesto, es que no podemos normalizar este tipo de colapso, porque si esto va a ser lo normal, entonces realmente tenemos un problema muy grave. Quisiera también decir que he marcado en muchos países del mundo un aumento en los ataques sobre mujeres que tienen o que juegan un rol visible en la sociedad. Sean periodistas, sean personas políticas, defensoras de derechos humanos, personas de sociedad civil. Hemos notado un aumento en los ataques y las amenazas y que se utiliza mucho lenguaje violento y sexualizado. Y esto no es por casualidad, es muy intencional, porque la intención es intimidar y silenciar a las mujeres. Y ocurre en el mundo físico y también en línea. Y también hacer de estas mujeres como un ejemplo, ¿no?, para el resto de la sociedad. Ni si te lo piensas, tener un rol, ni si te lo piensas, decir lo que piensas, defender a tus derechos, articular tus necesidades. No, vamos a asegurarnos que te vas a callar. Y, por supuesto, es un mensaje muy grave también para las adolescentes, las niñas, que vean este tipo de acoso y tipo de ataques. Y por esto los estados tienen que tomar medidas muy firmes contra este tipo de ataques, porque no puede ser el mensaje que esto está bien o está normal. Les quería también hablar de otra cosa con la cual me ocupé durante los últimos 4 años, y esto es el rostro cambiante del patriarcado y también los fenómenos es masculino, ¿no?, nuevos de la violencia contra las mujeres y las niñas. Porque lo que hemos también visto es que las fuerzas patriarcales y misóginas se han vuelto más agresivas, han construido en discursos que legitima los ataques, la explotación, la mercantilización, la pornificación, la sexualización y entonces también la deshumanización de mujeres y niñas. Y estamos presenciando nuevas manifestaciones de violencia facilitado por este patriarcado en el mundo digital, pero también en el mundo físico. Y como experta independiente que fue asignada por el Consejo de Derechos Humanos de apoyar los esfuerzos de todos los actores en prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, y también en poner en marcha mejores políticas públicas, mejores leyes, intenté también escribir sobre estos nuevos fenómenos de violencia contra las mujeres y niñas, porque veo en mi rol una obligación de apoyar a entender estos nuevos fenómenos, pero también aclarar para los estados cuáles son sus responsabilidades internacionales para prevenir estas formas de violencia.
Entonces, una de estas nuevos fenómenos es la eliminación del sexo biológico y la consecuencia de esto. Yo estoy muy preocupada, como he escrito en mi último informe al Consejo de Derechos Humanos, por la eliminación del lenguaje específico del sexo y de la categoría jurídica de mujer y de todos los términos y lenguaje que es dedicado a las mujeres, sea lenguaje específico que tiene que ver con ser madre o ser una persona femenina. Se utiliza hoy en día los términos sexo y género de manera intercambiable, pero no son intercambiables. El sexo en su significación ordinaria refiere al sexo biológico y el género se refiere al significado social atribuido a las diferencias biológicas. Y la violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo violencia perpetuada principalmente por hombres contra mujeres, entonces por personas del sexo masculino contra personas del sexo femenino. Confundir el sexo con el género y también con el término de identidad de género, esto distorsiona muchas cosas. Por primero, distorsiona las estadísticas criminales y socava la formulación de políticas basadas en evidencia. Cuando mezclamos los dos, puede debilitar la protección de víctimas de violencia, mujeres y niñas, por ejemplo, en refugios, porque no pueden acceder a refugios que son solamente para las víctimas del sexo femenino. También debilita o distorsiona las políticas en las prisiones. También es muy problemático en el deporte, porque no se puede proteger el deporte femenino. Y saber el sexo de un paciente o una persona es muy importante para dar el mejor servicio de salud. Entonces, es importante registrar y continuar a registrar correctamente en las estadísticas el sexo biológico, también en registrar otra información que sea relevante, que sea importante, sea por ejemplo la edad de la persona, sea su identidad de género, si es relevante, si viene de una minoría religiosa o étnica, lo que sea. Pero no podemos descartar a los datos sobre el sexo biológico y decir que recolectar esta información es un acto de odio o es problemático. Y como hemos siempre dicho, los derechos humanos no pueden venir en contra de los factos científicos, ¿sí? y la realidad. Es muy importante también. Ahora le quería también hablar un poquito sobre el tema de la prostitución y pornografía. Porque como he dicho, el patriarcado y hay también muchas fuerzas que tienen muchos recursos que quieren normalizar un discurso de comodificar, explotar a los cuerpos de las mujeres y niñas y a su capacidad reproductiva. Entonces lo hacen a través de varias maneras. Una de estas maneras es a través del tema de la prostitución. Como he escrito,
el año pasado, la prostitución es un sistema de explotación y violencia. Es un sistema que, otra vez, está perpetuado principalmente por hombres contra mujeres y niñas. Eso es un sistema violento que que se estructura en torno a compradores de actos sexuales, que son hombres y niños, personas explotadas y terceros que obtienen ganancias por el tema de prostitución. Un momento, voy solo a sacar mi... Entonces, es una forma de violencia basada en sexo contra las mujeres y niñas, porque quienes compran y proxenetas a ellas son casi exclusivamente hombres y casi la mayoría de las personas prostituidas son mujeres y niñas. También la prostitución conlleva violaciones graves y múltiples de los derechos humanos, tales como tortura, tratos inhumanos y degradantes, vulnera los derechos de la seguridad, la dignidad, la privacidad y el más alto nivel posible de la salud, la libertad de movimiento y el derecho a la familia. Y entonces se intenta diluir todas estas consecuencias de la prostitución, diluir el lado explotativo y violento a través de la terminología y el lenguaje. Entonces, en vez de describir a las mujeres y niñas en prostitución o prostituidas como víctimas de un sistema, de este sistema, hay esfuerzos que intentan describirlo como un tipo de trabajo. Un tipo de trabajo como cualquiera, para disfrazar o para diluir estas consecuencias. Y este tipo de lenguaje no se ajusta ni siquiera ni al derecho internacional de los derechos humanos, ni refleja la experiencia de estas mujeres y niñas. Y de hecho, la mayoría de las mujeres y niñas con experiencia vivida rechazan este término, trabajo sexual, porque las manipula psicológicamente y minimiza la violencia. Entonces, ellas mismas dicen que no aceptamos este tipo de terminología y ustedes saben que siempre hay que escuchar a las mujeres y escuchar a las víctimas. Lo que sucede también es muy interesante en el modo de intentar normalizar la prostitución como algo normal, porque se habla de libre albedrío o consentimiento, ¿no? En el contexto de la prostitución.